¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, en donde nos encontramos con nuestros creadoras, escritores, escritoras favoritos, gente que admiramos y con la que tenemos muchísimo que conversar. Y este modo pandemia nos ha permitido también conectarnos, considerando que las distancias son las mismas cuando estamos todos guardados, conectarnos con gente que queremos mucho y que está más allá de nuestras fronteras. Y es el caso de nuestra entrevistada de hoy, la periodista y escritora Alejandra Matus, que está en Brooklyn. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, gracias. Estoy muy contenta de poder conversar contigo, además que has estado muy mediática, porque desde allá has estado observando y midiendo y entregando información muy importante, que de hecho ha obligado al gobierno a repensar y a replantear la manera en que se han entregado las cifras. Y antes de meternos exactamente en ese proceso, quería preguntarte por cómo entiendes tú el rol del periodismo de investigación. Bueno, yo quiero responder la pregunta cortándole el apellido de investigación. Perfecto. Yo entiendo el rol del periodismo en general, en sus diversos formatos y apellidos, como una herramienta de comunicación y sobre todo de contrapeso de las autoridades y del poder, cualquiera sea el sistema de gobierno en que se ejerza. Y una herramienta de los ciudadanos, del pueblo, de la gente, digamos, porque el periodismo en el fondo es un oficio que consiste en ser profesionales en la búsqueda y difusión de información de relevancia pública, digamos, por la repetición del concepto, pero eso es lo que hacemos. No somos especialistas en nada específico, pero sí somos especialistas en buscar y difundir información. Y es lo que una democracia sólida, robusta, necesita, ciudadanos informados. Y claro, la gente por sí misma no puede estar dentro de todas las cosas que tiene que hacer en su vida diaria, además buscando por sí misma la información que necesita para estar evaluando constantemente a sus autoridades. Recordemos que las autoridades reciben el poder de la ciudadanía y por lo tanto deben estar en constante escrutinio por esa ciudadanía. Y entonces ahí el periodismo aparece como una forma de servicio público, que aunque no depende del Estado es un servicio público, y así entiendo yo el periodismo completo, digamos, desde el periodismo que informa la cartelera de cine en el pasado, el clima que va a haber, el comienzo del año escolar, donde obtener beneficios, hasta el periodismo de investigación que en el fondo tiene que picanear mantos de oscuridad, porque el periodismo de investigación por definición es buscar aquello que alguien con poder no quiere que se sepa, y si alguien con poder no quiere que se sepa, quiere decir que lo va a obstaculizar de alguna manera, y entonces ahí hay que usar más que nada estrategias para obtener información de relevancia pública, y digamos esa es la diferencia, como la temática, pero el rol es el mismo para todo el periodismo. Pero, ¿qué pasa? Más bien me lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuál es tu evaluación entonces del periodismo en general en el Chile del 2020? Bueno, aquí tenemos que hablar más que del periodismo, porque el periodismo no se ejerce en el aire, ¿cierto? El periodismo básicamente se conduce a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación proveen no solo periodismo. Los medios de comunicación son empresas, industrias, con fines de lucro. Entonces, el fin de lucro hasta, digamos, todo el siglo XX y todavía en parte del siglo XXI ha estado determinado por los avisajes, por los anunciantes. Y en Chile, en realidad, nunca hemos tenido un tipo de prensa lo suficientemente fuerte como para pararse frente al poder y el poder económico y el poder político, porque es robusto desde el punto de vista de sus ganancias, como ha ocurrido en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo. Y además viene de una tradición más europea, donde el periodismo es también, porque también lo es, el canal de las luchas ideológicas.
Entonces, nuestra prensa escrita, digamos que ha sido como históricamente el canal principal del periodismo, la prensa escrita siempre ha estado supeditada a los fines ideológicos de los medios, cualquiera sea su tendencia, de izquierda a derecha, digamos, siempre ha estado la causa antes que la verdad, por ponerlo en términos muy simples. Y con la dictadura desapareció la diversidad, porque eso no importaba tanto cuando te tenías un medio del MIR, del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, del MAPU, todos tenían un diario, entonces en esa diversidad no importaba tanto que los diarios tuvieran una línea ideológica, porque te podías hacer una idea, digamos, leyendo varios. Claro. Pero después de la dictadura, que digamos, cerró, clausuró todos los medios que consideraba de izquierda, marxistas, incluso los demócratas cristianos, y quedado solo básicamente el Mercurio y la Tercera, se acabó tanto la diversidad como la libertad de expresión, pero no se acabó el tipo de medios de comunicación. Esos medios de comunicación, a pesar de que en apariencia son como los medios informativos a la americana, en realidad siempre cuando se trata de temas que ellos consideran sustanciales, por ejemplo el modelo económico, siempre impera primero la causa que la verdad. Entonces, claro, para informar de un accidente de tránsito nunca han tenido problema, pero cuando chocan con la razón de ser de estos diarios, que es promover ciertas ideas, cuando chocan con las ideas que ellos tienen y que ellos sostienen respecto a la sociedad, entonces esa visión de la realidad se distorsiona también y determina qué se cubre y qué no. Sí, pero además ahí aparece otra cosa que me parece importante marcar, Alejandra, y es la idea de neutralidad, ¿cierto? Y del periodismo objetivo. Porque cuando tú decías, claro, antes de la dictadura uno podía ir y comprar el diario del Partido Comunista, uno sabía que estaba comprando el diario del Partido Comunista, y por lo tanto tú sabías que ese lugar estaba situado. En cambio, hoy día, probablemente menos el Mercurio, más la Tercera, y qué decir, los canales de televisión se visten de una idea de neutralidad y de nosotros estamos informando lo que es, como si no existiera, ¿cierto? Esta mirada ideológica que defiende ciertos valores y ciertas verdades, entre comillas. Claro. Me falta un eslabón para hacer el calce con el presente, pero neutralidad entendida como la flexibilidad intelectual lo suficientemente amplia como para dejarme convencer de otra idea distinta a la mía, no significa empate. En Chile se equipara objetividad y neutralidad con empate. O sea, le pregunto a este, le pregunto al otro, y digamos, y pongo las dos, eso entonces soy neutral. Esa no es neutralidad intelectual. Neutralidad intelectual u objetividad, que todavía me gusta más como concepto. La objetividad no significa que yo no tenga sesgo, no significa que yo no tenga ideas preconcebidas, todos las tenemos. Todos tenemos nuestro corazón y tenemos lealtades, no solamente ideológicas, sino que también culturales. Tenemos lealtades, tenemos nuestras ideas y tenemos nuestros ideales de cómo nos gustaría que fuera la sociedad. Eso no es obstáculo para que yo intente buscar la verdad más allá de mis ideales, más allá, o sea, lo primero es conocerse uno mismo y decir, yo por aquí cojeo, digamos, yo lo reconozco, este es mi sesgo, y por lo tanto cuando voy a reportear, voy consciente de ese sesgo, y voy a tratar de aminorarlo, de bajarle la intensidad un poquito para tratar de mirar la realidad más allá. Nunca se elimina completamente, y por eso ya, digamos, ya es tema viejo decir que la objetividad no existe, pero decir que la objetividad no existe no te excusa de no hacer el esfuerzo, y ese es mi punto. Porque mucha gente interpreta la objetividad no existe, bueno, entonces, digamos, yo digo lo que quiero, lo que me sale la guata, y esa es la verdad. No pues. O sea, haga el esfuerzo de buscar argumentos para exponer su punto o una realidad que usted quiere mostrar, para que otra persona, siguiendo ese mismo camino, pueda llegar a sus mismas conclusiones. Eso es lo que normalmente todas esas ideas se confunden. O sea, muchas veces se usa esta idea de que no existe la objetividad para saltar al carril de decir, bueno,
si no existe la objetividad, yo puedo decir que los ovnis trajeron el virus y, digamos, no me tengo que hacer cargo de nada, digamos. Yo creo que eso no se aplica al periodismo. Pero volviendo al tema de la prensa, bueno, eso fue la prensa escrita, ¿cierto? Después aparecieron los canales de televisión y la radio, que además asumen, entre otras funciones, las funciones de entretención, educación, bueno, está muy perdido, pero bueno, hay otras funciones comunicativas, no solo las periodísticas. El periodismo es como una fracción de lo que hacen los medios de comunicación. Ahora, ¿qué ha pasado en el último tiempo? Los medios de comunicación, todos, los diarios, todos están en una crisis económica mundial por la emergencia de los medios digitales y han perdido avisaje, que era con lo que se financiaban. Entonces, esto ha llevado a los grandes medios en Chile, particularmente, a pulverizar los departamentos de prensa y a ponerlos bajo la tutela completa de los departamentos comerciales o de las preferencias de los dueños. Y eso le hace un daño no solo al medio, sino que a la audiencia, porque la mayoría de la gente en Chile lamentablemente se informa a través de la televisión. Entonces la televisión lo que deja de informar, o las verdades parciales que publica, cuando no se hace este esfuerzo que te digo yo, este esfuerzo de ir más allá, un poquito más allá, no es que tengan que ir, pasarse de 3 pueblos, ¿no? Tienen que ir un poquito más allá, buscar una segunda o tercera fuente de datos, no de opiniones, no hacer el ejercicio del empate, sino que buscar datos que puedan sustentar lo que se está difundiendo. Se le hace un daño a la población, porque la población en Chile, por distintas razones, se informa fundamentalmente por la televisión, y porque en Chile hay solamente 5 ondas de televisión que son concesionadas por el Estado. Y esto muchas veces la gente lo olvida. Las ondas que explotan Chilevisión, Canal 13, TVN, son propiedad del Estado, por lo tanto son bienes públicos porque son bienes escasos. Y cuando el Estado le concede el permiso para explotar estas ondas, a mí me parece que eso es un punto, que uno no debiera decirle haga lo que quiera. Usted tiene una responsabilidad pública con esa onda. Bueno, pero ahí también hay un rol del Estado que te invito a que revisemos luego, porque ahora tenemos que ir a una de tus canciones. ¿Qué vamos a ir a escuchar? Esta cuestión de gusto con Alejandra Matus. Nada de Penici. Este fue el muchacho que ganó el Festival de Viña en la parte folclórica, pero es un cantante excepcional argentino, ya tenía su trayectoria previa, y el tango Nada lo canta de una manera... No tengo palabras. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Estamos con Alejandro Matus en Cuestión de Gustos. Escuchábamos un tango, solicitud de nuestra invitada Alejandro Matus desde Brooklyn. Estamos haciendo esta cuestión de gusto, y antes hablabas del periodismo y del rol, básicamente, del Estado entregado al mercado hoy día, porque como tú señalabas, efectivamente los canales de televisión, también la radio, son las ondas por las que nosotros transmitimos, son concesiones estatales para este ejercicio del bien público que hoy día está entregado al mercado. ¿Cómo entendemos eso? Y cómo, de alguna manera, como auditores, lectores, espectadores, nos protegemos de esta ideologización que está instalada, e incluso en aquellos que miran la palabra con mucha distancia? Yo creo que para mí este problema no tiene solución a menos que se aborde desde la educación. O sea, yo no creo que sea fácil solucionar, porque en la política en general, para que, por ejemplo, se tratara este tema de vamos a revisar la concesión de las ondas de televisión, fundamentalmente, que son las limitadas, porque Internet es ilimitado, es otro mono, pero las ondas de televisión, que todavía son muy importantes en Chile, tendría que haber una demanda política lo suficientemente fuerte para que entre ahí a batallar el Congreso y se haga un proyecto de ley, etcétera. Es un camino político. Pero la gente probablemente no lo va a demandar porque no lo ve, porque no siente esa necesidad, no está
prioridad o en su conocimiento de cómo funcionan los medios de comunicación en Chile. Entonces, eso es educación. Primero, o sea, yo creo que la educación en Chile todavía es muy decimonónica. Cuando se habla de educación cívica, por ejemplo, probablemente se enseña el rol del Congreso, el presidente, las organizaciones sociales ya cuando mucho, pero no se habla de otras instituciones que también son parte de la vida pública, como los medios de comunicación, cómo funcionan, cuáles son sus dueños, cuáles son los intereses que chocan a veces con los intereses de una comunicación más fluida y más honesta en relación con la ciudadanía. Bueno, pero ahí también se produce un loop, porque finalmente, como no se nos enseña, se instala, ¿cierto?, la idea de que pertenecen, de que tienen dueños y que por lo tanto son sus dueños de que pueden no se hacer puede lo que hacer quieren. nada. O sea, siempre estamos con como, bueno, el canal es mío, yo hago lo que quiero y si no lo quiere ver, lo apaga. Ese es como, pero no es así, ¿no? Pues señor, si usted está usando esa onda es porque yo se lo permito. Es lo mismo que la concesión minera. Son bienes públicos, son bienes del Estado y usted no lo puede usar de cualquier manera. ¿Por qué los canales tienen que transmitir la propaganda electoral? Por eso, porque son propiedad del Estado y el Estado le puede poner condiciones especiales en periodos especiales, por ejemplo, en el periodo de las elecciones. Entonces también, y en algún momento se les impuso una franja cultural, pero ahora cultura es cualquier cosa, entonces hasta los Simpsons se entienden como productos culturales y ya todo eso digamos, se cae por la borda, pero debiera, digamos, existir por lo menos un consejo editorial compuesto por los ciudadanos, compuesto por las universidades, compuesto que debieran exigir o poner algún tipo de condiciones a los medios de comunicación, sobre todo en las franjas informativas y en espacios educacionales y culturales. Claro, se supone que para eso está el CNTV, pero efectivamente volvemos a la misma lógica, ¿no? Les recuerdo que estamos conversando con Alejandra Matus y es qué pasa cuando esta ideología del libre mercado ocupa todos los espacios, incluyendo el espacio del Estado. Porque finalmente desde ahí se administra esta idea de que las cosas tienen dueño, que no hay bien público y que por lo tanto tampoco hay responsabilidad pública, que es un poco lo que hemos estado viendo de manera descarnada y con unas consecuencias dolorosísimas en el contexto de esta pandemia, ¿no? Claro, ¿y por qué vuelvo a la importancia de la educación? Porque la educación también puede hacer otra cosa por los ciudadanos, que es enseñarles el pensamiento crítico. El pensamiento crítico me permite evaluar la información que me entregan y decir, me parece razonable, está bien fundamentada, o no me parece razonable, o me parece que está sesgada, y para eso, eso no se produce automáticamente, eso requiere en el ciudadano, en la audiencia, una formación cultural para saber, por ejemplo, en este caso en particular, en la pandemia, escuchar al ministro y hacerse preguntas, digamos, hacerse preguntas. Esas preguntas no te nacen automáticamente a menos que tengas una formación previa educacional para decir, puede que haya una zona gris que no se está viendo y demandes esa información a las autoridades y a los medios de comunicación también. O sea, todo está relacionado. Y por eso en la Constitución o el debate sobre la Constitución y qué tipo de sociedad queremos, tiene que ver también con esto, porque como dices tú, al final, si yo elijo un tipo de gobierno que no hace estos planteamientos, que no le interesa interferir en los canales de televisión, porque su plataforma electoral ha sido financiada fundamentalmente por los que también son dueños de los medios, y nadie va a ir en contra del que le financió la campaña. Los temas quedan fuera de la discusión y del debate público y no se ve el impacto cotidiano que tienen en la vida de todos. Se hace evidente en las crisis, se hace evidente en los terremotos, en las epidemias, se hace evidente en el estallido social, pero todos los días está ahí, está presente y está dejando voces e información fuera del debate público y que son súper importantes de conocer.
Ujú. Conversamos con Alejandra Matus, periodista, investigadora, autora, y quería volver sobre los 18 de octubre y el concepto de despertar, porque un poco hay muchos que cuestionan el concepto y me parece que está bien desde el decir, bueno, pero ojo, que movilización social en algunos lugares nunca paró. Efectivamente sí hay sociedad civil organizada que desde antes de la dictadura y hasta ahora ha seguido funcionando. Pero sí podríamos usar el término despertar en el sentido de lo que veníamos conversando, ¿no? De que de repente que hay un ciudadano y una ciudadana que dice, a ver, un momentito, esto no necesariamente es como me han querido convencer de que es. Y hablemos un poco del rol que ha tenido ahí el periodismo y particularmente el periodismo ciudadano y también el de profesionales como tú que usan las redes sociales y otras plataformas fuera de los medios de comunicación masivos para poner estas verdades ahí a disposición de una audiencia. Yo creo que hay medios efectivamente que desde los 90, digamos, para hablar concretamente de este estallido, que digamos es el estallido post-dictadura, porque también tuvimos estallidos durante dictadura y que incidieron efectivamente en que fuera reemplazado ese régimen por un sistema democrático, con todos los cuestionamientos que pueda tener, pero fue esos estallidos los que movilizaron y permitieron el cambio de gobierno, el cambio de régimen, de tipo de gobierno. Desde los 90 en adelante, efectivamente, y dependiendo también de muchas condicionantes, que es muy largo tratar ahora, pero han existido medios de comunicación que han tratado de retratar la realidad que queda fuera de este contexto que hablamos antes. Pero no creo que, honestamente, y aunque me duele decirlo como periodista, que hayamos sido muy efectivos desde las comunicaciones en lograr que eso se viera masivamente. Yo creo que el despertar, como dices tú, tiene que ver con que el sentido común que se manifestaba a lo mejor en estos poquitos focos de medio de comunicación, en las organizaciones sociales determinadas que venían hablando de estos temas con diferentes tópicos, como No Más FP, como el tema de género, como la educación, la salud, en distintos tópicos, se armaba un sentido común de que había un abuso. Pero se hizo carne y se cristalizó no porque alguien lo dijera, se cristalizó porque la gente lo estaba viviendo. Entonces, el estallido social para mí es una imposición de la realidad sobre cualquier otro mensaje, comunicación, panfleto que se haya querido tirar. Digamos, es la realidad la que sale a flote y ya no se puede esconder más. Como dices tú, es ese ciudadano que a lo mejor no tenía una posición política o que o a lo mejor hasta votó por Piñera, las clases medias que emergieron y que venían los hijos de las personas que ayer fueron pobres y que ahora a lo mejor gracias al crédito, a un poquito mejor sueldo, se habían comprado un auto, una casa y todo, pero que siempre están ahí, acogotados, siempre al borde de la pobreza otra vez, que sus hijos, si no pagan una cuota en el colegio subvencionado, va a ir a una educación pública que está digamos, destrozada, que digamos, no ofrece lamentablemente las garantías para que esa familia tenga la certeza de que ese niño va a recibir la educación que ellos quieren. Entonces, esos que antes estaban de alguna manera como en una zona de indiferencia hacia las demandas, de repente dijeron, sí, nos están jodiendo, digamos. Claro, tenemos que hacer algo. Claro, ¿Te parece entonces, por eso me parece que se volvió tan masivo. Si volvemos sobre eso después de que escuchar una nueva canción, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar a Liliana Felipe con Las Histéricas. Perfecto, estamos con Alejandra Matus haciendo Cuestión de Gustos. Hacemos Cuestión de Gustos con Alejandra Matus desde Brooklyn, ella es de Santiago de Chile y yo, para conversar sobre lo que está sucediendo. Y yo antes te hablaba también del rol de las plataformas y de las redes sociales, que de hecho
para lo que ha pasado ahora, ¿cierto? Que te ha tenido bastante en los medios últimamente, después de que tú empezaste una campaña hace meses, yo me acuerdo que te sigo y te leo, empezaste a decir, ojo, ¿qué pasa con esto? Esto está raro, no estamos viendo bien las cifras, y empezaste a pedir información a distintas organizaciones gubernamentales para decir, a ver, comparemos qué está pasando acá. Pero todo eso fue a través de Twitter. Y me parece súper interesante escuchar tu reflexión respecto a lo que son las redes sociales como posibilidad de enfrentamiento con el discurso hegemónico que viene de los medios de comunicación masivos. Sí, Twitter hoy día, bueno, sabemos lo que va a ser en el futuro. Casi siempre pasa que los medios donde hay un cierto debate más libre y horizontal, en algún momento son cooptados y dominados por los que tienen más plata, digamos, y pueden manejar, pueden incidir en torpedear esa... Bueno, de hecho ya amenazó el presidente Trump al respecto, ¿no? Exacto. O sea, pero hasta hoy, y pasó también con la web, o sea, cuando recién partió Internet había mucho más libertad de comunicación que ahora que la web está dominada por 2, 3 industrias que controlan todo, digamos. O sea, para bien o para mal, con todos los beneficios que nos da Google es un gigante, digamos, es un monstruo que te conoce todo, que sabe todo de ti. Entonces, bueno, pero Twitter, primero elegí Twitter porque no estoy en ningún medio, si también, no es que yo hice una reflexión así súper académica, ni quise mandar ningún statement, nada, digamos, usé lo que tenía a mano, y lo que tenía a mano era Twitter, porque Twitter tiene 2 ventajas, que uno, es una plaza, aunque ruda, de debate público. No es para mostrar gatitos, ni, digamos, las cosas tiernas las pongo en Facebook, pero Twitter es un lugar donde confluye mucha gente interesada en lo público. Y 2, es muy flexible a la inmediatez. Y que esta ha sido una reflexión más larga mía, en el sentido de que el periodismo de investigación, con todo el valor que tiene, con toda la importancia que tiene, es un periodismo lento. O sea, para hacer una investigación en profundidad del tópico que sea, lo más rápido son 2 semanas. Ya así, sobre la marcha. ¿Y qué decir de los libros? O sea, lo que fue el Libro Negro de la Justicia o Doña Lucía más recientemente. Claro. El que menos me demoré fue Mitos y Verdad, y me demoré 1 año. Claro. Entonces, por eso digo yo que lo que yo hice en Twitter no es periodismo de investigación, es periodismo informativo. Es el dato, digamos, peladito, la noticia, digamos, la noticia, lo inmediato, un dato relevante, importante, pero que no está todavía construido como un reportaje de investigación, con todas las aristas que pueda tener. Y por eso usé Twitter, porque es como, antes podría haber sido el sistema de Telegram que usábamos cuando yo empecé a reportear, que te llegaba por la agencia así. Claro. Claro. Salía el impresor. Y ese era el Telex, te llegaban las noticias internacionales por el Telex. Y esto es la herramienta moderna de Telex, donde tú puedes poner un contenido y que tiene la urgencia que tiene la pandemia. No es un contenido que pueda esperar 2 semanas, porque en 2 semanas significa mayor número de muertes, mayor número de gente contagiada, mayores, digamos, desastres. 2 semanas es mucho tiempo en el transcurso de una pandemia, y por eso usé Twitter. Ahora, ¿cómo partió esto? Porque es impresionante ver dónde llegó, ¿cierto? Independiente de que tú ahí encendiste una mecha, Espacio Público más recientemente también la tomó, propios investigadores haciendo cosas, pero me parece tan poderoso decir, una periodista de investigación seria empieza a pedir datos, empieza a cuestionar la manera en que se están entregando los datos de manera oficial,
y de alguna manera esa presión que se logra a través de este medio, tú ahí sola con tu computador desde Brooklyn, buscando información, llega hasta el Ministerio de Salud que se tiene que hacer cargo de la manera, por decirlo menos cuestionable, ¿no? en que ha ido entregando los datos. ¿Cómo evalúas tú todo este proceso? Me parece, de alguna manera, o sea, creo que igual es un análisis que es más fácil hacer desde afuera que desde donde estoy yo, que soy la protagonista del cuento, ¿no? Pero me parece importante que, que se pueda producir esta realidad, que yo sin tener respaldo de ningún medio de comunicación detrás, ni no soy, digamos, no pertenezco a ninguna red de nada, pueda aportar información, que esa información sea evaluada y que finalmente sea absorbida y contrastada en el debate público, no solamente por las autoridades, sino que por la comunidad. Recordemos que al principio fue muy difícil, porque al principio, digamos, salieron los lobos a tratar de comerme. Sí. Pero tú ya sabes de eso. sí, claro, uno ya tiene su entrenamiento en el roce cuerpo a cuerpo, y me parece saludable, me parece un signo de que no está todo perdido y de que por más que hayan personas que quisieran mantener una versión única de la realidad, todavía la democracia chilena es porosa y permite que esto suceda. Y esto sucede no porque yo tenga alguna cualidad distinta, sino que porque mucha gente le dio validez a lo que yo estaba diciendo y esa gente presionó. Desde la gente que se puso a seguirme en Twitter, yo tenía 35.000 seguidores y ahora tengo 120.000. Entonces, son la presencia de esas 120.000 personas y la presión que han hecho cada cual desde sus distintos ámbitos, la duda que se generó en los ciudadanos de a pie ha sido la que ha presionado a las autoridades para, de alguna manera, aunque todavía muy parcialmente y no de la manera que tiene que hacerlo, empieza a enmendar el camino. Sí, igual me parece a mí súper esperanzador. A mí Sí. Twitter es un lugar donde me meto una vez al día, a cierta hora del día específicamente, para tener una mirada, pero me parece bonito pensar que con toda la brutalidad que hay ahí, porque no es, pero de verdad, como hay gente que puede decir estas cosas, también pasan cosas extraordinarias como finalmente esto, ¿no? De a partir de los datos duros poner en cuestión la manera que se están entregando y pensar que también la información no debería ser unilateral. Y ahí hay algo que es interesante pensar. Estamos conversando con Alejandra Matus. Alejandra, ¿vamos con una canción más? Vamos a escuchar Cartas Amarillas de Nino Bravo, y esto pensando en un amigo que acabo de perder, Rodrigo de Arteaga Beitia, que falleció por consecuencias del COVID y que fue una persona muy importante que casi nadie probablemente conoce, pero él fue el director de la revista Solidaridad de la Vicaría, y también fue jefe de comunicaciones en investigaciones en los 90 y ayudó mucho al avance de las causas por violación a los derechos humanos. Así que este es mi homenaje, y para decirle dónde esté que seguirá vivo en mi memoria. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con la periodista, investigadora y escritora Alejandra Matus, responsable, no nos alcanzamos a meter en lo que fue en su momento el libro negro de la justicia chilena, o en Doña Lucía, o en otros, en Mitos y Verdades, y otras que por supuesto han hecho un aporte importante a cuestionar esta idea de verdad hegemónica, como recién lo hacías. Me quedé pensando en esto de este homenaje que haces a tu amigo y recordarnos como ha hecho, por ejemplo, la prensa, como hizo esa portada creo que fue el New Yorker, el New York Times, de poner no los números, sino nombres y características de estas personas, porque podemos perdernos, ¿cierto?, en esta batalla de cifras. Y eso también es una manera de hacer periodismo y de dar cuenta de la realidad. Y ahora tú estás viviendo al mismo tiempo que esto que está pasando en Chile, la pandemia en general, las movilizaciones, etcétera, te toca estar en Estados Unidos en uno de los momentos más interesantes en la historia contemporánea de Estados Unidos. ¿Cómo estás viviendo eso?
Bueno, con sentimientos encontrados, o sea, me enteré, por supuesto, de la muerte de George Floyd, pero no había querido mirar el video que se tomó de ese minuto porque sabía que que me iba a afectar. Y es tan terrible escucharlo decir no puedo respirar, pero cuando dice mamá, mamá, oh, qué terrible, lo encontré tan terrible. Y no puedo, es casi inaudita la falta de compasión de esos policías, la ceguera, el odio que deben tener en sus corazones para actuar de esa manera, contra un hombre indefenso, tirado en el suelo y que les ruega y hace toda, o sea, se escucha su ruego, su súplica que no puede respirar. Durante 8 minutos, además, Durante es 8 minutos, o sea, es de una brutalidad. O sea, y tú piensas, y esto lo hacen en la calle, ¿cómo será en los cuarteles? ¿Cómo será cuando no hay nadie mirando? Bueno, entonces a partir de ese hecho entiendo, es tan comprensible la rabia, la frustración del pueblo estadounidense y en particular del pueblo de ascendencia afroamericana, porque es córtenla, o sea, es córtenla, si ya cuánta, no es la primera muerte, es la última de muchas y que han quedado impunes. Y entonces esa parte, claro, esa parte es dolorosa, es terrible, es frustrante, te da una impotencia tremenda, pero también te da mucha esperanza y es muy maravilloso ver cómo ese dolor se transformó inmediatamente en una fuerza movilizadora del cambio y que está generando cambios ahora, ya, no son proyectos que se van a discutir en 5 años más, que tenga comisión mixta y que no, cambios inmediatos, eh, eh, tanto respecto a la ley, a la policía. Los policías van a ser juzgados, espero que condenados a pesar de las dificultades legales, pero en todas partes se le están quitando presupuesto a la policía para que usar ese presupuesto en proyectos de salud mental y sociales en las distintas comunidades. Me parece eso maravilloso, y también me parece maravillosa la actitud de mucha gente. Probablemente habrá algunos que lo hagan por oportunismo, pero da lo mismo, que se levantan contra el racismo y que dicen todos somos George Floyd, porque todos somos George Floyd. O todos somos de sea, color. claro, todos, o sea, sí, la piel es un determinante. También los blancos están tomando conciencia del privilegio que han tenido solo por el color de piel. Si cuando lo piensas es tan absurdo que la interpretación del color, porque además es una interpretación del color y vemos que en distintos países se considera blanco algo no se considera blanco aquí y así, digamos. Bueno, pero en el caso chileno también, En el caso con el mundo chileno, mapuche, porque es difícil. claro, nos consideramos todos blancos, y perdón, si no somos blancos, No, somos indígenas, tenemos rasgos indígenas. somos todos mestizos. Somos todos mestizos, y es súper evidente cuando vienes acá y todo el mundo te pregunta de qué etnia eres tú, porque tenemos nuestros rasgos. Y yo en particular, además, soy diaguita, de ascendencia diaguita verificada, me siento muy orgullosa de eso, pero la mayoría de la gente se avergüenza de sus orígenes y digamos, y con razón, porque no es fácil andar con los orígenes por delante cuando va a venir otro y te va a decir, entonces no te voy a dar el trabajo, no te voy a considerar inteligente, no te Claro, voy a decir que eres curado, que eres flojo, que digamos todos los los sesgos, prejuicios. los prejuicios que existen en Chile respecto de nuestras, no digamos minorías, porque todos somos mayorías, Sí. que no vivamos nuestros ancestros, nuestras costumbres ancestrales cotidianas no nos hace menos indígenas de lo que somos. Más bien nos impone una tarea de incorporar las lenguas aborígenes a la educación, la cultura mapuche, o sea, todos deberíamos saber hablar mapuche. El mapuche está impregnado en nuestra lengua cotidiana, pero no lo sabemos. Claro, Entonces, pero además pasa, a propósito de eso mismo, Alejandra, pasa este cruce, es tan fácil
empatizar con lo que pasa con el pueblo afroamericano en Estados Unidos cuando pensamos que esto sigue pasando en el Gualmapu. Uno más, hace pocos días, un lonco más muerto de una larga historia. Entonces también volvemos a decir así como, ¿qué nos pasa? Y es muy interesante que esto suceda además en Estados Unidos bajo el mandato de probablemente el presidente más extrovertidamente xenófobo, misógeno, conservador de la historia, ¿no? Yo creo que de alguna manera esa actitud extrema de Trump ha servido para catalizar el sentimiento que probablemente estaba adormecido, el sentimiento de qué es lo que no es posible en un sistema democrático. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión de un presidente, por ejemplo? Hay ideas que no son aceptables que se publiquen en una editorial de un diario, como llamar a la Fuerza Armada a tomar un rol interno y combatir a su propio pueblo. Y yo creo que de alguna manera estas visiones extremas, primero que a Trump le han hecho mucho mal y han permitido que la sociedad común, más allá, la sociedad en general, más allá de sus diferencias políticas o de interpretación o de visión de la realidad, se haga carne y sentido común en cosas básicas, en los respetos a derechos básicos y elementales, como el respeto a ser considerado igual en el derecho a la vida, sin importar el color de tu piel. Es una cosa básica, 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 mínima, digamos, pero que en la realidad no se respeta. Y haciendo la comparación con Chile, el movimiento afroamericano ha tenido la virtud de reconocerse como pueblo independientemente del lugar donde nació, de la posición que ocupa en la sociedad, y eso les permite inmediatamente activar ese poder. Han sido ellos los que han luchado por los derechos sociales en Estados Unidos, digamos, los derechos civiles y sociales que en nuestros países se traducen como la lucha por los derechos humanos. Pero en Chile no nos reconocemos así. Nosotros normalmente decimos la lucha del pueblo mapuche, nos imaginamos Temuco, y lo dejamos mentalmente concentrado, y nosotros no nos reconocemos con nuestras raíces indígenas. Nos saltamos de la misma manera que saltan los afroamericanos en Estados Unidos cuando ha muerto uno de los suyos. Entonces, el problema mapuche no es el problema mapuche de un sector, no es un problema geográfico, es un problema de toda la sociedad chilena. Y todos tenemos que reconocernos en una persona que muere y que es asesinada, y todos tenemos que clamar por justicia por él, porque es uno de los nuestros, es uno de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos, no es una etnia separada, indígena, incomprensible, digamos. No es una otredad. Claro, no es una otredad, son nuestros padres, son nuestros abuelos, son los que en algún momento emigraron a la ciudad buscando trabajo, buscando una forma de alimentar, no porque se quisieran ir, jóvenes que han emigrado porque tienen que estudiar, personas que se cambian el apellido por vergüenza, porque han sido discriminados. Bueno, ya llegó el tiempo de abrazar lo que somos y reconocernos en nuestros pueblos originarios que todavía mantienen más puras sus costumbres, y reconocernos en ellos y manifestar la curiosidad hacia ellos, sumarnos a ellos, aprender. Y en sus dolores, aprender, claro. Alejandra Matus, muchísimas gracias por esta conversación. Cerramos con tu última canción. Mi última canción es de María Graña, otra tanguera. Yo soy muy cebolla, tengo que admitirlo. Me parece maravilloso. Y este tango se llama Los Mareados. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao.